Bueno, vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, y vamos a los versos 7 al 13. Apocalipsis 3, versos 7 al 13. Y leemos. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los que de la sinagoga de Satanás, estos que dicen ser judíos, pero en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Desde luego, estamos en la penúltima iglesia. Ya después de esta, lo que nos queda es trabajar un poco con la iglesia de la Odisea. De todas las ciudades del Asia Menor, esta era la ciudad más joven. Filadelfia es la ciudad más joven. Fue levantada por colonos provenientes de Pérgamo bajo el reinado de Átalo II en el año 159 al 138, es decir, desde el punto de vista de años, pues 150 años antes del nacimiento de Jesucristo fue que esta ciudad se levantó, se erigió. Filadelfos, obviamente, es una composición de dos expresiones griegas. A fin de cuentas, lo que significa es el que ama a su hermano. Átalo amaba tanto a su hermano Eumenes que se le apodaba el Filadelfos. Era el apodo que la gente le tenía a Átalo. Y desde luego se entiende que es en memoria de esa relación de amor que Átalo y Eumenes tenían, que surge el nombre de Filadelfia. Filadelfia se fundó con un propósito y con una intención especial. Era una ciudad fronteriza, era una ciudad de frontera, y hacía frontera con Lidia, con Frigia y con Misia. Obviamente estas otras tres ciudades que circundaban por un lado
hacían frontera con Filadelfia. Y por el otro lado, esto se había hecho con esta intención porque Filadelfia se convirtió en la cultura del idioma griego, en el propulsor de la cultura y del idioma griego en toda esa región. Desde luego, una de las tareas que hacían los colonizadores de aquel tiempo era llevar a los pueblos colonizados a que asimilaran su cultura, porque una vez se asimila la cultura, pues ya y sencillamente el pueblo se adhiere automáticamente al colonizador. Y en ese sentido, pues Filadelfia fue creada precisamente como punta de lanza para en esa región del Asia Menor hiciera precisamente esa labor misional. La tarea principal de Filadelfia era promover la cultura y el idioma griego dentro de toda esa comarca. Se dice que a Filadelfia le tomó 19 años hacer que los lidios olvidaran su idioma y olvidaran su cultura para adherirse a la cultura griega. Y eso obviamente es un tiempo récord. Sí, porque hay lugares donde se pasan de 100 años y todavía comemos arroz y habichuelas. Entonces se da ese elemento interesantísimo, ¿no? De culturas muy fuertes, de idiosincrasia muy fuerte, y indistintamente la ideología que se pueda tener, eso no tiene que ver absolutamente nada con la ideología. La tierra de Filadelfia estaba ubicada en una meseta volcánica, y desde luego, donde hay volcanes, hay tierra fértil. Si usted va a esos valles de Costa Rica, usted va a observar precisamente que en esas áreas donde se vuelcan los volcanes, con el transcurrir del tiempo, la tierra se convierte en una tierra bien fértil. Y desde luego en Filadelfia el cultivo por excelencia era el cultivo de la uva, era el cultivo de la vid. Era famosa, obviamente, por sus vinos. Los vinos de Filadelfia en aquel tiempo eran como los vinos de Chile, como los vinos de España, ¿no? Muy bien cotizados. Y desde luego en el año 17 después de Cristo hubo un terremoto en esa región que obviamente que estremeció a varias de las ciudades, muy en especial a Sardis. Pero el terremoto pasó, pero sin embargo en el área de Filadelfia por varios años la tierra siguió temblando. Esto hacía que sus habitantes obviamente se llenen de pánico, porque si uno se puede preparar para un huracán, se puede preparar para una tormenta, pero uno no se prepara para un temblor, y el temblor cuando viene agarra a uno desprevenido, donde menos uno está en un lugar seguro. Y de hecho, por lo general, o paraliza o hace que la gente salga corriendo sin tener ningún tipo de control. No sabe para dónde va, pero sale corriendo. Claro, ese tiempo de temblores en Filadelfia se hizo bien famoso porque la gente no vivía en sus casas. La gente vivía fuera de su casa, en el patio, al frente de la casa, detrás de la casa. Y desde luego, pues, este dato es importante porque dentro de lo que el Cristo resucitado le dice a esta iglesia, guarda relación con la vivencia, con la experiencia que Filadelfia ha tenido. Por el otro lado, a Filadelfia le cambiaron el nombre varias veces. Una ciudad joven, de menos de 300 años,
En un momento dado se le llamó Neocesarea, en honor al César. En otra ocasión se le llamó Flavia, en honor a Vespasiano Flavio. Y desde luego volvió nuevamente a retomar el nombre de Filadelfia. También vivió un sinnúmero de experiencias dolorosas, bien dolorosas. Fíjese que el aspecto de los temblores de tierra que hacían que los ciudadanos se salieran de sus casas, uno lo ve dentro del marco de las promesas, donde una de las promesas es que nunca más tendrán que salir de su ciudad. Y cuando uno mira el planteamiento del resucitado, que le dice, ustedes van a tener un nombre nuevo. Obviamente es una ciudad que ha vivido la experiencia de que como ciudad le han cambiado el nombre varias veces. Así que los planteamientos que el resucitado hace a las iglesias están vinculadas de alguna forma a las experiencias que las ciudades han tenido y han experimentado. Ahora, por el otro lado, en esta carta, Cristo aparece con 3 títulos. Uno de ellos es el Santo, ¿verdad? Esto dice el Santo. Desde luego, hemos planteado que todos los recursos teológicos que aparecen dentro del Apocalipsis, por lo general, los busca Juan en el Antiguo Testamento. Él se traslada al Antiguo Testamento, toma prestadas las expresiones y recurre a ellas. Obviamente, esto pudiera tener interesantemente un propósito. Muy bien pudiera ser porque así de directo es que se da la respuesta del resucitado en la misión. Pues probablemente el resucitado dice, dile a la iglesia, esto dice el Santo, y así mismo él lo escribió. Ahora, por el otro lado, hay quienes pueden plantear que la razón de ello es porque obviamente todavía el autor del Apocalipsis sigue buscando respuestas antiguo testamentarias para afirmar el mesianismo de Jesús. Y me parece que en cualquiera de las dos vertientes uno encuentra un planteamiento bien interesante sobre el particular. Por ejemplo, cuando uno mira Isaías capítulo 6 y versículo 3, y vamos a usar tres versículos de Isaías capítulo 6 y versículo 3, dice, y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, y toda la tierra está llena de su gloria. Pues qué interesante que aquí el resucitado dice, ese santo del que hablaba el profeta Isaías, ¿soy quién? Soy yo. Esto te dice el santo. Lo mismo acontece en Isaías capítulo 40 y verso 25, donde vuelve a aparecer, ¿con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice que, dice el santo. Fíjese que en el planteamiento del profeta Isaías, el santo es Dios. En el planteamiento de la carta del Apocalipsis, el santo es Cristo. Lo mismo encontramos en Isaías capítulo 43 y versículo 15. Isaías 43 y versículo 15, donde dice Yahvé, yo soy el Señor, su santo, soy su creador o su rey, el creador de Israel. Fíjese que el título de santo en el Antiguo Testamento lo proclama Dios mismo sobre él. En el caso del Apocalipsis,
el título de santo lo proclama Jesucristo para sí. Por lo tanto, el planteamiento de estas escuelas, tanto de la escuela que dice, no, eso fue que directamente Jesús, el resucitado, le dijo a Juan, dile que yo soy el santo. Pues fantástico, no habría ningún problema. Pero hay otra escuela que puede decir sobre el particular, no, eso es que Juan, narrando la historia, va entonces al Antiguo Testamento para plantear del Antiguo Testamento los títulos mesiánicos, con la intención de todavía seguir afirmando que Jesús es el Mesías. Pues indistintamente aquí lo que es innegable es que Jesús se apropia de términos de la deidad para decir que Él es el santo. El segundo título que se utiliza aquí es el verdadero. Esto dice el verdadero. En griego, aletinos o aletes, ¿verdad?, que es la palabra griega, significa que es real, que es auténtico. Lo que demarca en el testimonio del resucitado es precisamente la gran preocupación que tenían los cristianos con todo este fenómeno que existía en el pasado, ese fenómeno de cristianos que postulaban el gnosticismo, donde hacían manifiesto que Jesús era algo así como un fantasma. Pues aquí el resucitado está planteando con perfecta claridad, no, yo soy el aletinos, yo soy verdadero, yo soy real, yo soy el que soy, ¿verdad? Yo no soy ningún fantasma, yo soy el que estuvo con ustedes, el que murió, el que resucitó, el que está ahora a la diestra del Padre, ese soy yo. Por el otro lado, el tercer título que utiliza es el que tiene la llave de David. Desde luego, si miramos a Isaías capítulo 22 y verso 22, Isaías 22 y verso 22 dice, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Y lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Entonces, desde luego, el resucitado está planteando qué cosa. En mí se cumple ese planteamiento. Yo soy el que tiene la llave de David. Es decir, yo soy la autoridad. Por lo tanto, los tres títulos que aparecen en el Apocalipsis con respecto a Jesucristo son títulos de deidad, son títulos de soberanía y son títulos, obviamente, de divinidad. Hay algo más que el resucitado le dice a la iglesia de Filadelfia. Le habla de una puerta abierta, ¿verdad? Si podemos volver de nuevo a Apocalipsis 3, verso 7 en adelante. Dice que hay una puerta abierta. Vamos a ver si es en el verso 8. Continúa hacia adelante. Conozco tus obras. Continúa hacia adelante. No, continúa hacia adelante. En el 8. En el 8. Vamos ahí. Ok. ¿Verdad? Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Fíjese que dijimos que la intención de haberse creado la ciudad de Filadelfia
era para convertir a esta ciudad en misionera de la cultura y del idioma griego. Es decir, la tarea primordial de esta ciudad era convertir a los pueblos limítrofes, a las ciudades limítrofes, en ciudades que asimilaran perfectamente la cultura y el idioma griego. A esta iglesia que nace dentro de esta ciudad, que surge dentro de esta ciudad y que probablemente surge en el periodo apostólico de la iglesia, en esos primeros años de la iglesia. A esta iglesia, obviamente, como resultado de la función, el mundo trabaja para Dios. Y si alguna vez el diablo trabaja, para Dios tiene que trabajar también. O sea, las cosas que están hechas para que la voluntad de Dios se cumpla, para que el propósito de Dios se realice, para que el propósito de Dios se haga. Por eso el cristiano no tiene que intimidarse ante las circunstancias. Por eso la Escritura plantea que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Porque a fin de cuentas, si afirmamos que Dios tiene el control soberano en su mano, pues algo hará Dios dentro de las cosas que puedan acontecernos y puedan suceder en nuestra vida. Ahora, si esta ciudad ha sido fundada precisamente para desarrollar en ella una puerta misional de la cultura griega, Dios ha capitalizado el propósito de la ciudad y del imperio para que los cristianos que están allí también puedan aprovechar ese propósito y hacer lo mismo, no desde el punto de vista de la cultura y del idioma griego, sino desde el punto de vista de la fe. Los cristianos de Filadelfia han sido designados en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios para que ellos desarrollen un compromiso misional en medio de esa región. Pues si la gente va a asimilar el griego, pues también que asimilen la fe cristiana, pues que también asimilen la fe de Jesús. Y desde luego, ese planteamiento de que tienen una puerta abierta que se le ha dejado, con toda probabilidad, esa puerta es la vocación misionera que adviene al dedillo a la vida de esa iglesia, a la vida de esa comunidad, precisamente por el lugar donde Dios ha permitido ubicarla. Si nosotros miramos Primera de Corintios, vamos a ver allá si en la pizarra nos pueden poner Primera de Corintios, capítulo 16 y verso 9. Primera de Corintios 16 y verso 9. Vamos a encontrar una expresión del apóstol San Pablo. Dice, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. En el corazón de todo hombre, de toda mujer y de toda comunidad que ama apasionadamente el Evangelio, una de las cosas que se prende en ese corazón es la obra misionera. Fíjese que Pablo está diciendo aquí, mira, a mí se me presentan ¿qué? Extraordinarias oportunidades. ¿Para qué? Para proclamar a Jesucristo. Si lo miramos en 2 de Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 12, mira cómo dice en esta ocasión el apóstol San Pablo, 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 12. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, descubrí que el Señor me había abierto ¿qué? La puerta. O sea, ese lenguaje de proclamación del Evangelio, de trabajo misional, los cristianos del primer siglo lo veían como puertas abiertas. Y es interesante, querido, que todavía al día de hoy hay hombres y mujeres en la tarea misional que cada vez
que Dios le abre una puerta, entienden que es una puerta abierta. Claro, esta semana yo me reuní con una persona, estamos por internet y no puedo mencionar su nombre, pero es una persona que se dedica a apoyar y a sostener misioneros en línea de fuego. O sea, no estamos hablando de misioneros en Santo Domingo ni misioneros en Cuba, no. Estamos hablando de misioneros en línea de fuego, como por ejemplo Siria, misioneros en Siria, misioneros en Afganistán, donde se paga con la vida el error de ser descubierto como misionero. Y me enseñó, me dijo, mira Moisés, tengo conmigo una cantidad de videos que me hacen llegar los cristianos que están allí dentro, donde los cristianos pagan precios muy altos por la fe. Me dice, un ejemplo de ello es una villa de cristianos, donde a los jóvenes cristianos los encerraron dentro de una casa y los incendiaron vivos. Dice, y en el video tú los escucharás mientras están siendo quemados, adorando a Dios y pidiéndole al Señor que les reciba en su presencia. Me dice, verás en el video una decena de niños, hijos de cristianos de menos de 10 años, decapitados por el solo crimen de que sus padres son cristianos. Y le digo, ¿y qué otra cosa? Dice, ellos dicen que cada vez que hay la oportunidad para hablar de Jesucristo, es una puerta que Dios les abre. Y yo les tengo que confesar que esa noche, eso fue creo que el jueves pasado, yo salí inquieto de aquí, no podía conciliar el sueño. No estamos hablando del siglo I, estamos hablando del siglo XXI, donde todavía al día de hoy hay cristianos que viven bajo esa atrocidad como resultado de su fe. Y a veces aquí nosotros peleando por tonterías. Bueno, Colosenses capítulo 4, versículo 3. Mire cómo dice el apóstol San Pablo. Colosenses 4, versículo 3. Vamos a ver si sale en la pantalla para leérselo a los amigos que nos ven por internet. Y al mismo tiempo intercedan, dice Pablo, por nosotros, a fin de que Dios nos abra, ¿qué? Nos abra las puertas para proclamar la palabra y el misterio del Cristo, por el cual estoy preso. Fíjense que ese lenguaje estaba en los labios de los cristianos. Hablar de Jesucristo, proclamar el Evangelio, era ver una puerta abierta. Y finalmente termino con una expresión de Hechos, capítulo 14 y verso 27, donde nos puede presentar también algún otro cuadro. Dice, cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Fíjense que ese lenguaje estaba de boga en el corazón de los cristianos con respecto a la obra misionera. Si esta ciudad de Filadelfia fue hecha con la intención misional para transportar la cultura griega, y allí están los cristianos, y se le está diciendo, el Cristo resucitado le está diciendo, ustedes tienen todavía una puerta abierta. Obviamente, lo que le está, con mucha probabilidad, lo que le está planteando es, ustedes tienen oportunidad extraordinaria para proclamar el Evangelio.
algo que es interesantísimo por demás es que todavía al día de hoy en Filadelfia hay cristianos. Ya no se llama Filadelfia, pero todavía en esa región hay cristianos. Sí, no, allí no hay, allí de hecho casi hay que creer por fe que allí hubo una gran ciudad, porque allí lo que hay es un residuo de una pared y de unos huecos, no hay mucho más que eso. Pero lo que es interesante es que aún perteneciendo esta región a Turquía, al día de hoy, allí todavía hay cristianos. Y es interesante, ¿no? Porque pensar que prácticamente en todas las iglesias del Asia Menor, a excepción de Filadelfia y de Esmirna, todas las demás, el cristianismo desapareció. Las demás son enteramente ciudades y regiones musulmanas. Pero todavía al día de hoy, en Filadelfia, pertenece a los griegos, y Esmirna, allí hay cristianos. Ok, hay una promesa a los herederos de la promesa. Se les dice: algún día los judíos se postrarán de rodillas ante Cristo. Algún día. Porque desde luego uno de los grandes problemas que la iglesia primitiva tiene es precisamente la gran persecución que generan los judíos contra ellos. Sin embargo, el resucitado le hace entender a los cristianos de Filadelfia: mira, algún día ellos se postrarán de rodillas. Y desde luego, los recursos que plantea son recursos antiguos testamentarios también Juan. Por ejemplo, en Isaías capítulo 60 y versículo 14. Isaías 60 y versículo 14 dice la Escritura: ante ti vendrán a inclinarse los hijos de tus opresores. Todos los que te desprecian se postrarán a tus pies y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. En Isaías 49, 23 también leemos Isaías 49, 23, donde dice: los reyes te adoptarán como hijo y sus reinas serán tus nodrizas. Se postrarán ante ti rostro en tierra y lamerán el polvo de tus pies. Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían. Lo mismo miramos en Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8, versículo 22 al 23. Zacarías 8, versículo 22 al 23, donde nos dice el profeta Zacarías. Estamos esperando obviamente que baje la información. Ok, dice: y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirán: déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. Así es que esos oráculos proféticos antiguos testamentarios son presentados dentro del libro de Apocalipsis.
precisamente para recordarle a los cristianos que lo que Dios prometió lo cumplirá. Ahora, hay una expresión aquí donde obviamente la iglesia del primer siglo transforma toda esta conceptualización profética hacia Israel para ella, para la iglesia. Sí, y el apóstol San Pablo es precisamente el precursor de ese concepto, porque a fin de cuentas Pablo es el que plantea que el Israel de Dios en el periodo de la iglesia es la iglesia misma. El trato de Dios es con la iglesia. La niña de los ojos de Dios es la iglesia. Las promesas para el Israel de Dios son para la iglesia. Y desde luego es Pablo el que promueve este concepto dentro de la cristiandad del primer siglo. Si miramos Romanos capítulo 9, en Romanos capítulo 9 encontramos desde el verso 6 hasta el verso 9, donde dice: ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son de Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá ¿por medio de quién? Por medio de Isaac. Y mire el verso 8, dice: en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de quién? A los hijos de la promesa. Y mire cómo dice el verso 9: y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá ¿qué? Sara tendrá un hijo. Pero un hijo como cumplimiento ¿de qué? Como cumplimiento de lo que Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. Por lo tanto, el promotor de la tesis de que todas las promesas dadas a Israel conciernen a la vida de la iglesia es el apóstol San Pablo. Y desde luego, note bien que la promesa que se le está haciendo a la iglesia de Filadelfia es una iglesia gentílica. Y se le está diciendo: no se preocupen, no se apuren, que los judíos se postrarán un día ante el Señor. El apóstol San Pablo, hablando a los Gálatas, en el capítulo 6 y verso 16, dice el apóstol San Pablo: paz y misericordia desciendan todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Le está escribiendo a los Gálatas precisamente con los que Pablo contiende para que no caigan en la trampa de ¿qué? Del judaísmo. Porque le está diciendo: ustedes no tienen que hacerse judíos mediante los procesos de la tradición judía, porque a fin de cuentas ustedes son el Israel de Dios. Ahora, otra de las cosas que se le dice a la iglesia de Filadelfia es que tiene pocas fuerzas, ¿verdad? Tiene pocas fuerzas. Es probable que de lo que se hable aquí es del impacto de esta ciudad. Esta no es una ciudad con una fortaleza económica, no es una ciudad con una fortaleza política, no es una ciudad con una fortaleza intelectual. Es una ciudad joven, es una ciudad que se ha creado con un propósito particular y que solo responde ¿a qué? Responde a ese propósito. Por lo tanto, los cristianos de esa ciudad, desde el punto de vista económico,
desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista comercial, no son prominentes. No lo son. Pero, fíjense qué interesante. El Señor resucitado le dice: ustedes tienen poca fuerza, pero mucha fidelidad. Tal vez no tengan todo el renombre que otros ciudadanos en otras ciudades tienen, pero a fin de cuentas ustedes tienen lo que yo deseo encontrar de los pueblos y de las ciudades que confiesan mi nombre. Ustedes tienen sentido de fidelidad. A los que guardan la palabra, yo los guardaré. Y a los que sean leales, serán recompensados. De hecho, el término que utiliza es a los que guardan la palabra de mi paciencia. A los que guardan la palabra de mi paciencia, yo los guardaré. Probablemente, ¿verdad? Estas son comunidades cristianas que sufren persecución. Estas son comunidades cristianas que viven situaciones agónicas, que viven situaciones difíciles. Y desde luego, una de las cosas, una de las cualidades que debe aflorar en la vida de un cristiano en medio de crisis es la paciencia. El término paciencia tiene un significado muy particular. A veces nosotros a un ñangotao le decimos que tiene mucha paciencia, o a una persona que sufre de inercia: ay, Dios mío, qué paciencia tiene. No significa en griego tal cosa. O sea, a un ñangotao le dice ñangotao. En griego tal vez en el término que lo diga, pero no se le adjudica sentido de paciencia a una persona que está en una posición de inercia. No. La paciencia, el término hipomene, en griego tiene un significado bien particular. Es la constante, la consistencia, el persistir hacia una meta sin permitir que nada lo detenga, que nada lo impida, que nada lo apague, que nada lo haga retroceder. La paciencia en el sentido griego no tiene que ver nada con velocidad. Con lo que tiene que ver es con ¿qué? Con continuidad hacia un objetivo. Consistencia. Yo cuando ¿verdad?, pienso en el término griego hipomene, a mí se me viene a la memoria un tanque de guerra. No sé por qué. O tal vez una máquina de esta DC-8. ¿Saben lo que es un DC-8, no? Esas máquinas que utilizan para derribar y para abrir caminos, pues no sirve para llevarla a la pista de Cagua a correr, ni a la pista de Daytona, no sirve para competencias de carrera. Pero óigame, ellas funcionan, no importa haya sol o haya lluvia, no importa sea un valle o sea una montaña. Ellas funcionan, no importa la montaña sea de tierra o sea de piedra. Ellas van a hacer su trabajo indistintamente las dificultades. Pues esa es la concepción del término paciencia. ¿Qué plantea esto? Pues quienes hayan practicado la clase de paciencia que se requiere desde el punto de vista de la fe.
¿Y cuál es la paciencia que se requiere desde el punto de vista de la fe? La paciencia de Jesús. Hay un objetivo, hay una meta. Es la voluntad del Padre. Y esta voluntad del Padre yo la voy a lograr sin correr, sin hacer espectáculos, sin desarrollar intenciones ulteriores, sin que mi nombre resalte, sin que mi voluntad se imponga. De hecho, cuando uno evalúa, es una pena, ¿verdad?, que no tengamos el tiempo, pero cuando uno evalúa las tentaciones de Jesús, ¿se acuerda? Al inicio de su ministerio, que se reflejan 3 tentaciones. Pues mire, cada ser humano vive en el marco de la realidad de sus tentaciones. Y yo no tengo que pensar que lo que me tienta a mí lo tienta a usted, ¿sabe? Y yo creo que eso debe quedar claro. Lo que para usted es una tentación, probablemente para mí no lo sea. Y lo que para mí es una tentación, probablemente para usted no lo es. El texto bíblico donde dice que Jesús fue tentado en todo, no requiere la morbosidad de tener un pensamiento de que Jesús sufrió las tentaciones que tú padeces y las que yo padezco y las que padece el mundo entero, porque a fin de cuentas yo no padezco las tentaciones de todo el mundo y todo el mundo no padece las mías. Ahora, las tentaciones que vivió Jesús al inicio de su ministerio eran tentaciones en Jesús. En Él, en su cualidad humana, en su naturaleza humana. Esas sí que eran tentaciones. Primero, la primera tentación, ¿verdad? Cuando dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Óyeme, si algo quería Jesús, era demostrar que Él era el Hijo del Padre y que le creyeran que Él era el Hijo del Padre. Imagínense, a lo suyo vino. ¿Y lo suyo qué? ¿A lo suyo a qué vino? A lo suyo, vino a lo suyo a demostrarle a Israel que Él era el Hijo de Dios. ¿Y lo suyo qué? No lo recibieron como Hijo de Dios. Así que, ¿qué tenta? Eso para mí no es una tentación. El sentido lógico me dice, no caiga en esa estupidez de pretender ser Jesús. Pero para Él sí, porque Él sabía que Él era el Hijo de Dios. Él sabía que Él era el Verbo encarnado. Y obviamente le están pidiendo ¿qué cosa? Mira, con una tontería, chico, con una tontería. El que dijo en una ocasión, si yo quiero, de estas piedras le hago ¿qué? ¿Hijos habrán? Pues no le están pidiendo que haga un hijo. Le están pidiendo que haga ¿qué? Un mendrugo de pan de una piedra. Y allí está la paciencia de Jesús para no caer víctima de esa tentación. Porque desde luego, si Él hubiera hecho un cantito de pan de agua o sobao, ¿verdad?, la redención del mundo se hubiera ido a pique, porque el segundo Adán le había hecho caso al tentador. ¿Se da cuenta? Y la segunda tentación está en esa misma dimensión, y la tercera tentación está en esa misma línea, donde a fin de cuentas el objetivo de Satanás es provocar que Jesús caiga en la trampa del espectáculo, del show. Por eso hay que tener tanto cuidado con los espectáculos en el pueblo cristiano, porque no hemos sido llamados para dar espectáculos en el pueblo cristiano, es para vivir la vida sencilla de la fe cristiana. Ahora, mire qué interesante, en ese sentido, la paciencia de Jesús se hace evidente.
De hecho, si miramos por un momentito Hebreos capítulo 12, si me buscas allí en la pizarra, Hebreos 12, verso 1 al 2. Hebreos 12, verso 1 al 2 dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos claro, en esta versión dice perseverancia, ¿verdad? Pero en la versión antigua dice, y corramos que con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el verso 2, fijemos la mirada, ¿dónde? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice, qué interesante el planteamiento. La paciencia genera bienaventuranza en el resucitado. Y nadie diga que es imposible, porque a todos los cristianos nos han dado del Espíritu, y el fruto del Espíritu en nosotros produce paciencia. Eso a veces uno escucha unas cosas tan distorsionadas y tan contrarias a la Escritura. Yo he encontrado a gente que dice, no le pidas a Dios paciencia, que si le pides a Dios paciencia, Dios te manda una prueba. Y digo, Dios mío, pero qué disparate más grande es. La Biblia dice con perfecta claridad que los hombres, siendo malos, saben darle buenas dádivas a sus hijos. Que a un padre, un hijo le pide pan y no le da una piedra. Y si le pide pescado, no le da un escorpión. Entonces, ¿cómo es posible que los hombres, siendo malos, le puedan dar cosas buenas a sus hijos? Y entonces yo voy donde un padre bueno y le pido paciencia y me zumbo una prueba de arriba. ¿No les parece que eso contradice la Escritura? Contradice el carácter de Cristo. Totalmente. No tengo que pedir paciencia, pero no tengo que pedir paciencia porque me van a mandar una prueba. A veces me topo con cristianos que a veces dicen, muchacho, mira, eso que te está pasando a ti es que Dios quiere probarte, a ver si tú tienes paciencia. Mire, quien mejor sabe que usted tiene paciencia es Dios, porque puso en usted el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en nosotros, ¿qué? La paciencia. Lo que pasa es que algunos de nosotros la tenemos brand new. Nunca la hemos estrenado. Sí, tiene hasta los plásticos puestos y los sellos puestos. Está ahí, nunca la hemos estrenado. Entonces, lo único que necesitamos es concienciarnos como cristianos. Es decir, no, mira, si yo vivo en el Espíritu de Dios y en la libertad del Espíritu y en la libertad del Hijo de Dios, entonces en mí hay paciencia. Por lo tanto, yo debo proceder dentro de la paciencia. Claro. En el verso 11 del capítulo 3 dice el Señor: he aquí que vengo pronto. Y a mí me llama mucho la atención ese he aquí que vengo pronto en el Apocalipsis. Me llama mucho la atención. Porque el planteamiento vengo pronto de lo que trata no es de una fecha. No trata de un mes, ni trata de un año. De lo que trata es del sentido de inminencia. Y los cristianos no necesitamos depender de una fecha para saber la llegada del Señor. Los cristianos lo que necesitamos es desarrollar un sentido de inminencia.
Es decir, saber que el Señor viene, número uno. Vivir entendiendo que puede venir hoy. Y todavía faltan 3 horas para que Él venga. Y si pasan las 3 horas y no ha llegado, entonces tengo que partir de la premisa que de seguro viene ¿cuándo? Mañana. Ese es el sentido de inminencia que plantea la Escritura. Cuando Jesús dice aquí, he aquí, yo vengo pronto. ¿Qué es lo que se persigue con ese sentido de inminencia? Lo que se persigue es que la iglesia nunca caiga en despreocupación por la venida del Señor. Que la iglesia nunca caiga en ignorancia con respecto a la venida del Señor. Porque, desde luego, hay una gente que anda buscando la fecha para cuando Él venga. No sé para qué, porque no le van a dar un premio a nadie por saber la fecha con antelación, ¿verdad? No se la van a dar. Pero hay una gente que vive preocupada buscando una fecha, y si le falló esta, se van para la otra. Y todavía ayer en el programa de televisión alguien llamaba y decía, la renuncia del Papa, ¿usted cree que eso tiene que ver con el anticristo? Y yo, ay, bendito el Señor, vamos a caer en esa trampa ahora. Mire, espere al Señor hoy, es lo que tiene que hacer. Si no viene hoy, espéralo mañana. Pero no caigamos nosotros en esa trampa de andar buscando una fecha, porque la venida del Señor se da en 2 días. O Él viene por mí, o me llama para Él no estar allá. Entonces yo no tengo que vivir en esa ansiedad, pero tampoco puedo vivir en total despreocupación. Si algo debe estar presente en la psiquis cristiana, es que Él viene pronto. Mire, el mismo Jesús en Mateo 24, no lo voy a leer, si quiere lo anota porque son muchos versos, del 28 al 51, son bastantes versos. Pero el mismo Jesús en Mateo 24 plantea el sentido de su retorno, y lo plantea precisamente para despertar en la conciencia de sus oyentes que nadie caiga en despreocupación con respecto a su venida. No, tenemos que ocuparnos del retorno de Jesucristo. Debe estar presente en nosotros. Pero el apóstol San Pablo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Mira cómo dice el apóstol San Pablo aquí. Vamos a ver si lo vemos bajar a la pantalla. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Dice, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles. Y mire, dice, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y en el verso 9, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Y eso de lejos de la presencia del Señor lo discutiremos otro día. Pero fíjese que el planteamiento del retorno de Jesucristo es presentado para evitar el que los cristianos caigamos en el tedio, es decir, eso no es conmigo. No. Todo hombre y toda mujer debe vivir su vida como el final del Apocalipsis. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Ahora, otro de los desafíos que hace el resucitado es la invitación
a los cristianos de Filadelfia para que se aferren a lo que tienen, de tal manera que nadie le quite ¿qué? Le quite la corona. Nadie. Ustedes tienen que aferrarse a lo que tienen para que nadie le quite la corona. Fíjese qué pudiera haber pasado por la mente, ¿verdad? Por la mente de Juan en ese momento, que está constantemente recordándonos el Antiguo Testamento. Mire, Jacob le quitó la primogenitura a Esaú. Y Judá desplazó a Rubén. Y Benaías y Sadac desplazaron a Joab y a Abiatar. Y de hecho, Matías desplazó a Judas. Vino a sustituir a Judas. Y dentro de la tesis de Pablo, que ya la leímos, los gentiles desplazaron ¿a quiénes? A los judíos. Cuando uno lo mira desde esa perspectiva, oigan, hoy en el programa de Radio Nueva Vida, alguien me llamó para preguntarme si la salvación se pierde. Y yo con toda honradez no lo sé. Yo no lo sé. Pero yo creo que debemos saber algo más importante que eso. Y es que la salvación es un acto de gracia. El perdón es un acto de gracia. La restauración es un acto de gracia. Pero cada hombre y cada mujer que sirve al Señor es un mayordomo. Y es un mayordomo de lo que Dios le da. Y si la salvación ha sido un acto de gracia que Dios me ha concedido, entonces yo soy mayordomo ¿de qué? De la gracia que se me ha concedido. Y si la salvación vino a mi vida gratuitamente, pues fantástico. Yo no tenía para pagarla. Me la dieron gratis porque no la podía pagar, pero me declararon mayordomo, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a mirar eso con toda honradez, porque a veces la preocupación que yo tengo es en el concepto de la soberanía de Dios. Mire, yo escucho a alguna gente que dice Dios es soberano, pero cuando yo escucho el planteamiento de la soberanía de Dios y lo escucho a veces dentro de sus argumentaciones, yo digo, caramba, pero ¿qué tipo de soberanía tiene Dios? Porque el soberano se reserva el derecho a lo último, en términos de lo que sea. Un soberano tiene que la última palabra. Bueno, el soberano se puede, en la última palabra, se puede autolimitar. Exactamente. Como puede decir, retén lo que tienes, para que ninguno tome ¿qué? Para que ninguno tome tu corona. Por lo tanto, a mí me parece que la postura cristiana no debe ser descansar del lado de que yo puedo vivir a mi antojo, como se me antoje, como yo quiera, y ya no es sencillamente como Dios me dio la salvación, entonces yo le hago así y no me la puedes quitar. ¿Se da cuenta? O sea, yo creo que vivir de esa manera es, como dijo en una ocasión San Agustín, menospreciar la gracia. Y a mí me parece, mire, la gente me pregunta, ¿Dios salvará nada más que a los cristianos? ¿Qué sé yo? Yo no sé. ¿Salvará gente de otras denominaciones? Eso lo sabe Él. ¿Dios salvará a los musulmanes? No sé. ¿Y salvará a la gente de la India? No sé. Mi postura, ¿sabe cuál es? Aceptar el desafío misional que Él me dio.
como cristianos. Si Dios los quiere salvar por otra vía, Él es el soberano. Él los salve como Él quiera. Pero la responsabilidad que yo tengo no es sentarme a pensar que como Dios los puede salvar como quiera, pues que los salve. No, mi responsabilidad es entender que Dios me hizo ¿qué? Me hizo un heraldo de su evangelio. Y como heraldo de su evangelio, mi responsabilidad es predicar a Jesucristo a toda criatura. ¿Sí? ¿Ve? Y Él es el que está encima de ti, Él es el que te va llevando. Entonces, ese es el deber y esa es la responsabilidad. Entonces, cuando uno mira estos elementos, obviamente, pues yo lo quiero ver de la manera más sencilla, pues yo no me quiero complicar la vida cristiana. Pues, ¿cuál es mi deber y cuál es mi responsabilidad? Mira, yo no sé si yo puedo salvarme y hacer lo que me dé la gana y como quiera Dios me va a salvar. Yo lo que sé es que Dios me dio lo que yo no podía adquirir por mí mismo, me lo dio gratuitamente. Y yo debo, como dice el apóstol San Pablo, cuidar lo que Dios me dio con temor y temor. Si algo yo he conocido de Dios es su bondad, es su misericordia. Yo no soy un santo y por ahora no quiero serlo porque me llevan para allá. Yo no soy un santo, ni pretendo serlo, ni me ando comparando con nadie, ni ando pensando que alguien es más santo que yo, ni es menos santo que yo. Yo creo que si nosotros pudiéramos ver el letrero que tenemos puesto aquí, veríamos la misma insignia. Perdonen los inconvenientes, está bajo reconstrucción. Dios está trabajando con todos nosotros y en ese sentido yo creo en la restauración, yo creo en el perdón de Dios y yo creo que ya necesariamente todo hombre y toda mujer que sirva al Señor en un momento dado de su vida puede fallar, puede desacertar al blanco. Lo único que tiene que hacer es venir corriendo al Señor, confesar su pecado, restaurarse y continuar en el servicio al Señor. Para eso yo no necesito mucha teología. El ejemplo no lo dio en la cruz. Por eso yo no necesito mucha complicación teológica para eso. Lo que sí yo entiendo es que Dios es soberano y Él se reserva la última palabra. A lo mejor cuando llegue el momento de la redención de la humanidad, el Señor diga, ustedes vengan para acá y ustedes vengan para acá y ustedes vengan para acá y a lo mejor nos pasa como la parábola de los obreros de la viña. ¿Se acuerdan? Yo nunca me olvidaré de eso porque a mí me invitaron a predicar un velorio y yo fui al velorio con mi bosquejo de sermón para ese velorio. Pero cuando empecé a escuchar la gente, yo no puedo decir que el Señor me cambió el sermón, la gente me cambió el sermón. Porque yo empecé a escuchar a la gente que decían, pero que se convirtió en... ¿Cuándo? No, eso era un sinvergüenza. Que se convirtió y se salvó y que por eso es que están aquí para dar un culto porque quiere salvo. No, eso no es verdad. Eso no puede ser verdad. Mira, ese hombre ni volviendo a vivir y pagando todos sus pecados se salvaba. Entonces yo escuchaba a la gente y obviamente era la familia, un bando de la familia atacando a la otra. Y yo dije, espérate, yo creo que yo voy a tener que cambiar el sermón aquí. Entonces, pues decidí cambiar el sermón. Y entonces prediqué de ese sermón, de esa historia que nos hace Jesús de los obreros de la viña, ¿verdad? Donde vino uno y dijo, yo quiero un trabajo, y dice, ok, pues vas a trabajar 12 horas y te voy a pagar 50 pesos. Y él vino y empezó a trabajar 12 horas por 50 pesos. Entonces, 4 horas después, y el Señor le dijo, mira, ¿qué tú quieres? No, yo quiero trabajar también. Pues vas a trabajar 8 horas. ¿Por cuánto? Por 50 pesos. Y lo puso a trabajar también por 50 pesos. Y desde luego, 4 horas después vino otro, ya faltando 4 horas de trabajo. Digo, mira, yo también quiero trabajar. Dice, pero ahora mismo. Dice, sí. ¿Cuánto me pagan? Dice, por 4 horas, 50 pesos.
Y vino uno ya raspando el día, media hora. Y llegó y dijo, mira, hay trabajo para mí. Y el dueño de la viña dijo, sí, hay trabajo, ¿quieres trabajar? Y dice, sí, bueno, ¿cuándo? Ahora mismo quiero trabajar. Pues empieza. ¿Y cuánto me vas a pagar por media hora? 50 pesos. Oiga, porque hay gente que no le gusta que le paguen a los demás como le pagan a ellos. 50 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ese fue a trabajar, dice, ven acá, ¿y hasta qué hora tú? No, media hora, la hora. Dice, ¿y cuánto te van a pagar? 50 pesos. Y al de las 4 horas, 50 pesos. Y al de las 8 horas, 50. Y al de las 12 horas, 50 pesos. Entonces, ¿qué sucede? El de las 12 y el de las 8 y el de las 4. Porque para pelear contra un débil se junta cualquiera. Entonces, ahí hay unidad. Entonces, vinieron los tres a cuestionarle al Señor. Tú eres el dueño de la viña, chico, ¿y cómo es posible que, mira, a mí por 12 me paga 50 y a este media hora? Le dice, ven acá, yo te engañé. ¿Qué convinimos tú y yo? Por 50 pesos, ¿verdad? ¿Ok? Pues yo soy el dueño de la viña y yo pago como yo quiera. Y si a este yo le quise pagar 50 pesos, obviamente ya yo estaba cambiando el semblante. Y si a este el Señor lo quiso salvar 15 minutos antes que tirara la pata, ¿qué le importa a ustedes? ¿Qué le importa a ustedes? El Señor lo quiso salvar y punto. Y ahora, si ustedes quieren, pues díganle al Señor que no van a trabajar más nada. Eso es todo. Yo creo que eso de la premisa, si la salvación se pierde, viene del pecado y del egocentrismo de cada ser humano. Porque cuando en la Biblia se ve, el rico le preguntó a Jesús qué fue lo que le dijo. Vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Jesús siempre contestó conforme amor al prójimo. Entonces, como nos olvidamos de eso, nos preocupamos más por la salvación propia que hacer obra por los demás. También se ve, no me acuerdo en otro caso, donde Jesús le contesta a los discípulos quién va, o sea, cuando ellos están preguntando quién va a ser el grande, sí. ¿qué es lo que él dice? El niño. El niño, sí. El niño, prácticamente, porque el niño está viendo. A veces son posturas egocéntricas dentro de los marcos teológicos y tenemos que tener el cuidado porque el ABC de la vida cristiana, el pre de la vida cristiana es matar el egocentrismo. Bueno, yo dije que yo me iba a ir un poquito antes y por culpa de ustedes no me he ido. Yo voy a hacer algo. Anóteme ahora no me pagan los 50 pesos al día. Pero es que me faltan todavía 2 tareas más que quiero realizar. Bueno, la verdad es que si hay hermanos que nos visitan por primera vez, hay una querida hermana al lado